Hola, en este video trabajaremos el tema de ecuación lineal. Vamos por las preguntas. 1. Dice, la imagen es una balanza en equilibrio en cuyos brazos hay objetos y a cada uno se le indica su masa y la pregunta es ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Vamos a hacer acá un zoom en la imagen y podemos ver que, como se dijo en el enunciado, esto está en equilibrio. Por lo tanto, el peso que está en el lado izquierdo es el mismo peso que está en el lado derecho. Por lo tanto, si quito igual peso a distintos lados, esto se mantiene en equilibrio. Y eso es lo que voy a comenzar haciendo. Vamos a quitar 4 kilos de un lado y después vamos a quitar 4 kilos de otro lado. Y el equilibrio se mantiene. De la misma forma, vamos a quitar X kilos de un lado y X kilos del otro lado y el equilibrio se sigue manteniendo. ¿Ya? Y esto nos lleva a una última relación que va a ser que 29 cuartos de kilo más 4 kilos va a ser igual a I más 3 kilogramos. Y a través de esta ecuación vamos a despejar el I. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 29 cuartos lo vamos a sumar con 4 y el 3 que está al lado derecho sumando va a quedar del lado izquierdo restando. Y eso va a ser igual al peso de I. Entonces nos va a quedar 29 cuartos y acá yo tengo que hacer la diferencia entre 4 y 3. Me va a quedar 1, ¿ya? Pero de forma estratégica ese 1 lo voy a escribir como 4 cuartos, ¿ya? Para que tenga el mismo denominador de la otra fracción y me salga más fácil hacer la suma. Entonces al sumar 29 con 4 nos va a quedar 33, se mantiene el denominador y tenemos que el peso de I es igual a 33 cuartos. Eso corresponde a la alternativa A. Para la pregunta 2 dice, en una academia hay 120 personas entre hombres y mujeres. Luego se indica que la cantidad de hombres es a la cantidad de mujeres como 1 es a 3. Entonces, eso quiere decir que cada un hombre hay 3 mujeres. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer acá para hacer el ejercicio bien fácil, voy a construir una barrita, ¿ya? Y esa barrita la voy a dividir en 4 partes. ¿De dónde obtengo ese 4? De sumar el 1 y el 3, ¿ya? Entonces vamos a dividir esto en 4 partes iguales. Si recordemos que los hombres van a tomar una parte y las mujeres van a tomar 3 partes, ¿ya? Acá está la parte de las mujeres y acá estaría la parte de los hombres. Además tenemos que el total es de 120 personas. 120 que se va a repartir en 4 partes. Eso quiere decir que 120 dividido por 4 nos da que cada parte es 30. ¿Ya? Por lo tanto, las mujeres van a tomar 3 veces 30, es decir, las mujeres son 90 y los hombres toman una parte de 30, serían 30. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántas mujeres hay en la academia? Bueno, ya está clarito, es de 90 y marcamos la opción D. Ya. En la pregunta 3 tenemos que identificar en qué parte del procedimiento se cometió un error, si es que lo hubiese. ¿Ya? Entonces, el enunciado dice, una madre tiene 35 años y su hijo 12. ¿Cuántos años deben transcurrir para que la edad de la madre sea la de su hijo como 3 es a 2? ¿Ya? Entonces, la edad de la madre tome 3 partes y la edad del hijo tome 2 partes, ¿ya? Entonces, esos años que deben transcurrir, ¿ya? Acá en el primer paso se denotó con la letra X, ¿ya? Entonces, la madre en X años más va a tener 35 más X, el hijo va a tener en ese momento 12 más X, y dice que en ese momento tiene que estar en la razón 3 es a 2, ¿ya? Porque sería como 3 sobre 2. Entonces sacamos que escribir 3 sobre 2 y con esto formaríamos esta proporción, ¿ya? Así que el primer paso estaría ok, vamos bien. Ya, paso 2. Cuando yo tengo una igualdad de dos razones que son equivalentes y esto es una proporción, yo puedo multiplicar cruzados. Es decir, este producto va a ser igual a este otro producto.
Por lo tanto, de un lado nos va a quedar el 2 multiplicado con 35 más x, y del otro lado nos va a quedar multiplicado el 3 con 12 más x. Luego de esto hay que ir distribuyendo. ¿Ya? Entonces en cada paréntesis vamos multiplicando el factor por lo que está en el interior de él. Entonces 2 por 35 sería 70, 2 por x sería 2x, 3 por 12 sería 36 y 3 por x 3x. Luego el 36 que está en el lado derecho sumando queda del lado izquierdo restando, y el 2x que del lado izquierdo suma, del lado derecho resta. Y así nos queda que el valor de x era 34. Así que el paso 2 estaría ok. ¿Ya? Y el paso 3, que sería el de verificación, si efectivamente en x años más, o sea, eso de x años va a decir, quiere decir que 34 años más. En 34 años más, la mamá va a tener 35 más 34, es decir, va a tener 69 años. El hijo en ese momento va a tener los 12 actuales más los 34 años que han pasado, y en ese momento va a tener 46 años. Y verifiquemos si están en la razón 3 es a 2. Si simplificamos por 23 en el numerador y en el denominador de esta fracción que construimos, el 23 cae 3 veces en el 69 y el 23 2 veces en el 46. Así que el paso de verificación también está correcto. Por lo tanto, cuando se consulta en qué paso se cometió un error, lo cierto es que fue en ninguno. Por eso seleccionamos la alternativa D. Pregunta 4. Dice: la fórmula de Euler establece que cierto tipo de poliedros se cumple la siguiente relación, que C más B es igual a A más 2. C dice que va a ser la cantidad de caras. Dice además que A corresponde a la cantidad de aristas. Y por último dice que V corresponde a la cantidad de vértices del poliedro. ¿Ya? Estas son las variables. Bueno, y 12 es una constante. Entonces vamos a ir identificando. Dice que un poliedro tiene 8 vértices. ¿Ya? Entonces yo lo voy a subrayar con el cafecito, dando a entender que el B va a ser igual a 8. ¿Ya? Dice además que tiene 18 aristas. Y las aristas las vamos a denotar con la letra verde, ¿cierto? Ya, ahí estaríamos con la A. Y nos preguntan cuántas caras tiene. Bueno, el número de caras era lo que nosotros destacamos en naranjo. Ya, entonces ya tenemos identificado todo. Voy a reescribir la ecuación. Dice que C más B es igual a A más 2. Y después me quedaría reemplazar. Donde aparezca la C, vamos a colocar C porque es la incógnita. Donde aparezca la V vamos a colocar el 8. Donde aparezca la A vamos a colocar el 18. Y el 2 que es la constante. Entonces nos va a quedar el lado derecho, 18 más 2 que es 20. Ese más 8 del lado izquierdo, al lado derecho va a ser menos 8. Y eso nos va a dar el número de caras. Y eso va a ser 12. Y que corresponde a la alternativa A. Para la pregunta 5, dice que en una escalera, la parte horizontal del escalón se llama huella. ¿Ya? Entonces tenemos, esta sería la huella, que va horizontalmente. Y la parte vertical se le denomina contrahuella. Dice: de acuerdo con la ley de Blondel, la relación ideal entre la media de la huella y la contrahuella, ambas en centímetros, está dada por esta ecuación, donde h es igual a 2 veces c más 64. Recordemos que h va a representar la huella, acá te lo destaco, y c va a representar la contrahuella. Entonces dice, si la huella de una escalera mide 30 centímetros, o sea, vamos a indicar este con naranjito, nos preguntan cuál debe corresponder a la contrahuella. ¿Cuánto mide su contrahuella? Bueno, bien simple de nuevo. Nos están preguntando por la contrahuella, que corresponde a C en la ecuación. Y nos dan el valor de h, que es de la huella, que en este caso es de 30. Entonces voy a reemplazar directamente. Voy a colocar 30 es igual a 2 por C, es igual a 64. Entonces ese 30 del lado derecho va a quedar restando.
nos va a quedar 64 menos 30, eso es 34. Y luego dividimos por 2, o 2 por cuánto da 34, y nos va a dar que el resultado es 17. Y esto corresponde a la alternativa D. Pregunta 6. Dice, para regular la rapidez con la que se suministra suero a un paciente, se utiliza un dispositivo llamado bomba de infusión. Esta rapidez R, o sea, inmediatamente voy a identificar una variable, R va a representar la rapidez, la cual está medida en milímetros por hora, se modela con esta expresión. R es igual a V sobre T. ¿Quién es V? V es el volumen del suero. Vamos a utilizar otro colorcito para diferenciar. Ya tenemos el volumen. Y T dice que corresponde a la cantidad de horas que se suministra el total del suero. ¿Ya? R de rapidez, el V de volumen y el T del tiempo. Dice que la bomba de infusión se programó para administrar 600 ml de suero. ¿Ya? Entonces eso correspondería a volumen. Y dice que una rapidez de 1200 ml por hora. Entonces eso corresponde a, bueno, está explícito, rapidez, 1200. Y preguntan cuánto tiempo durará este suministro. Entonces, como están preguntando por el tiempo, es decir, sería despejarte. Lo mismo que las preguntas anteriores, voy a reemplazar donde aparezca la rapidez, vamos a colocar 1200, donde aparezca V de volumen, vamos a colocar 600, y donde aparezca la T de tiempo, vamos a colocar ahí la T simplemente porque es nuestra incógnita. ¿Ya? Bueno, en el 1200 lo podemos escribir dividido por 1. ¿Ya? Y bueno, acá hay varias formas que podríamos pensar esto. Por ejemplo, si quiero saber el valor de T, multiplico cruzado 1 por 600 y divido por 1200. O como ya lo dije en otra pregunta, se multiplica cruzado 1200 por T y se multiplica cruzado 1 por 600. Y tal resultados son iguales. Como lo queramos pensar, ambos nos van a llegar al resultado correcto. Entonces voy a tener que T va a ser igual al producto cruzado entre 1 y 600 y eso dividido por 1200, que digamos sería una regla de 3. Ya, entonces arriba nos va a quedar 600 dividido por 1200. Simplificamos por 600, arriba va a quedar 1 y abajo va a quedar 2. Repito, lo que hice en esta parte fue simplificar por 600. Ya, pero recuerden que todo esto estaba medido en horas, ¿cierto? Entonces eso va a corresponder a media hora. Y como la alternativa está en minutos, bueno, media hora va a corresponder a 30 minutos. Y esto corresponde a la alternativa C. Para la pregunta 7, dice que al finalizar un trayecto, la cantidad L de litro de combustible que queda en el estanque de cierto vehículo, entonces, ¿qué representa L? La cantidad de litros de combustible que quedan, está dada por esta expresión. L igual a C menos 0,1 por X. ¿Y qué es C? C es la cantidad de litros que tenía el estanque al iniciar el trayecto. ¿Ya? Entonces, L es la cantidad de litros que quedan, C es lo que había en litros al comienzo. Y X correspondería a la cantidad de kilómetros que recorrió el vehículo. ¿Ok? Y bueno, y 0,1 es una constante. Dice, caso particular, en este vehículo al iniciar el trayecto tenía 50 litros. ¿Ya? Entonces es la cantidad de litros que tenemos al iniciar el viaje. Entonces vamos a destacarlo con naranjo. Y al finalizar el trayecto tenía 30 litros. Entonces lo vamos a destacar con amarillo porque corresponde a L, que es la cantidad de litros que queda. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrió el vehículo? ¿Ya? Entonces nos están preguntando por, en este caso por X. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando. Tendríamos 30 es igual a 50. El 0,1 de forma inteligente lo voy a escribir como un décimo por X, que es la pregunta, así que justamente va a quedar como incógnita. Ya, eso es lo que tenemos. Entonces acá cuando multiplique 1 por X me va a quedar X, y cuando multiplique 10 por 1 va a quedar 10. Ya, y esto va a ser, completamos la ecuación, 30 menos 50 es igual a 50 menos X sobre 10. Ya. Este término que está restando del lado derecho, del lado izquierdo va a quedar sumando. Me va a quedar X sobre 10.
y ese 30 que está sumando del lado izquierdo va a quedar restando del lado derecho. Entonces me va a quedar que x dividido 10 va a ser igual a 50 menos 30, que es 20. Ese 10 que divide del lado izquierdo va a quedar del lado derecho multiplicando y la respuesta me va a dar 200. O como ya lo vimos en otra pregunta, puedo escribir el 20 dividido por 1 y ya puedo aplicar una regla 3. Multiplicar cruzado 10 por 20, 200 dividido 1, 200. Entonces tengo x es igual a 10 por 20 dividido por 1 y el valor de x es 200, que corresponde a la alternativa C. Para la pregunta 8 dice, para transformar una distancia medida en millas a centímetros se utiliza la siguiente ecuación. C es igual a 160.934 por x. ¿Quién es quién? X es la distancia en millas y dice que C equivale a centímetros. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si un kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿cuántos kilómetros son 2 millas? ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos 2 millas y las millas están representadas por la letra X, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar primero de millas a centímetros y después de centímetros vamos a pasar a kilómetros. Ese va a ser nuestro recorrido. Entonces nuestra primera estación va a ser pasar de millas a centímetros y para eso vamos a ocupar la formulita. C va a ser igual a 160.934 por X, que es la cantidad de millas, que en este caso son 2. Entonces a multiplicar esto por 2 nos va a quedar el siguiente resultado. 321.868. Recordemos que esto está en centímetros. ¿Ya? Y en el paso 2 y final tenemos que pasar ahora de centímetros a kilómetros. ¿Ya? Entonces dice, y esto lo voy a hacer con una tablita para dejar muy clara la información. Tenemos esto que va a estar en centímetros y esto en kilómetros. Ya, tenemos que convertir 321.000 centímetros, pasarlo a kilómetros, le vamos a colocar X. Y sabemos que la relación es que un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Entonces tenemos que 100.000 centímetros corresponde a tan solo un kilómetro. Y como esto está en proporción directa, vamos a hacer producto cruzado o regla de 3. ¿Ya? ¿Qué decía la regla 3 para que ustedes lo vuelvan a recordar? ¿Cierto? Se multiplicaba cruzado, por ejemplo en este caso 321.000 por 1, y vamos a dividir por 100.000. Y ahí vamos a llegar al resultado. Entonces aquí va a ser igual a 321.000 por 1 dividido por 100.000. Bueno, 321.000 por 1 va a dar 321.000. Y cuando tengamos que dividir por 100.000, eso significa que la coma se va a desplazar 5 unidades a la izquierda. ¿Ya? Entonces, recordemos que acá va a quedar la coma y voy a retroceder 5. Entonces, ahí avance 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos va a quedar 3,21. 3,21, y acá se me había olvidado anotar toda la otra cifra, era 868. Vamos a corregirlo al tiro. No altera en nada, el procedimiento está correcto, solamente que había anotado mal acá los numeritos. 868. 868, entonces 321, 3,21, 868. Y eso corresponde a la opción C. Ahí estaríamos listos con nuestra pregunta. Para el caso de la pregunta 9, dice que la cantidad n de chirridos por minuto que emite un grillo se relaciona con la temperatura ambiental mediante esta ecuación.
Nuevamente, variables son n de los chirridos que emite, y tenemos que T es la temperatura ambiental en grados Celsius. Entonces tenemos T de temperatura y N de chirridos. Esas serían nuestras únicas variables. ¿Cuántos chirridos? Es decir, están preguntando por N. ¿Ya? Por minuto emitirá un grillo a una temperatura ambiental de 20 grados Celsius. Entonces la temperatura va a ser de 20. Voy a reemplazar. Tendríamos 20, va a ser igual a 10 más N, que no lo sabemos, menos 40 dividido por 7. Bueno, la verdad es que este más que está fuera del paréntesis no va a afectar en nada a lo del interior, así que simplemente lo voy a quitar. Ya, eso tendríamos. ¿Sí? Ya, mi primer paso va a ser el siguiente. Ese 10 que está sumando del otro lado va a quedar restando, entonces me va a quedar 20 menos 10, eso va a ser 10. Repito, ese 10 se le restó al 20 y quedó 10. Entonces eso va a ser igual a n menos 40 dividido por 7. Nuevamente llegamos al caso de una proporción, el 10 lo podemos escribir dividido por 1. Y en esta parte, si yo quiero despejar n menos 40, ya, que lo voy a escribir después acá, n menos 40, por regla 3 sería multiplicar cruzado 10 con 7, que es 70, y después eso dividido por 1. Y 70 dividido 1 sería 70. Y después solo me queda ese 40, dejarlo del lado derecho sumando, y 70 más 40 va a ser 110. Y eso corresponde a la opción C. Para la pregunta 10 dice, se coloca un cuadro en una pared, tal como se presenta a continuación, y nos consultan cuál es el valor de X. Bueno, acá la trampita sería que esto está abajo en metros y tenemos que convertirlo a centímetros, pero sabemos que un metro corresponde a 100 centímetros. Así que si tenemos 3 metros tendríamos 300 centímetros. ¿Ya? Y eso va a ser igual a X más 180 más X. X más 180 más X es igual a los 300. Nos va a quedar que 2 veces X va a ser igual a 300 menos 180. 2 veces X va a ser igual a 120. Y por último, 120 dividido 2 va a dar 60, que corresponde a la opción B. Para la siguiente pregunta dice, para una fiesta se compraron 3 botellas de jugo del mismo precio y 3 botellas de bebida del mismo precio, gastándose en total 16.770 pesos. Una botella de bebida es 390 pesos más cara que una botella de jugo. Y dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el precio X de una botella de jugo? Bueno, acá explícitamente se le está dando como notación que X corresponde a una botella de jugo. Entonces, esto sería una botella de jugo que vale X. Y como una botella de bebida es 390 pesos más cara, sería igual a X más 390. Ya, entonces, vamos a colocar acá el dinero que se gasta en botellas de bebida. Y vamos a colocar acá el dinero que se gasta en botellas de jugo. Y sabemos que el monto total que se va a gastar entre botellas de bebida y botellas de jugo es de 16.770 pesos. 16.770. Ya, dice, ¿cuántas botellas de bebida se compraron? 3. ¿Y cuánto costó la botella de bebida? Costó X más 390. ¿Cuántas botellas de jugo se compraron? 3. Entonces sería 3. ¿Y cuánto cuesta la botella de jugo? X. Y todo eso va a ser igual a 16.770. Era solo eso, plantear, miramos bien nuestra opción a marcar y sería la alternativa C. Para la pregunta 12 tenemos que en un partido de básquetbol un jugador tiene la posibilidad de hacer anotaciones que valen 2 o 3 puntos, dependiendo del lugar desde que se lanzó el balón al anotar. Un jugador marcó 37 puntos el último partido, haciendo 5 anotaciones de 2 puntos
y X anotaciones de 3 puntos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad de anotaciones de 3 puntos que hizo el jugador? Entonces tenemos 5 anotaciones de 2 puntos más una cantidad X de anotaciones de 3 puntos. Y eso nos da un total de 37 puntos que marcó en el partido. Entonces esto nos va a quedar acá como 5 por 2 sería 10, X por 3 sería 3X, y eso va a ser igual a 37 puntos. Y eso corresponde a la alternativa D. Para la siguiente pregunta dice, Tomás y 4 de sus amigos van a un parque de diversiones. El parque cobra una entrada a todos los asistentes y un gasto adicional por entrar a una cierta atracción. Tomás decide pagar el total de estos gastos y luego cobrar a cada quien su parte. Y escribe lo siguiente en el chat de grupo. Dice, recuerden que todos me deben en la entrada al parque de diversiones. ¿Ya? Recuerden que va Tomás y 4 amigos. Y después dice, además recuerden que todos, excepto Lucas, es decir, 3 de los amigos entraron al parque de atracción, le deben pagar 4.000 extras. ¿Ya? Tomás pagó en total 31.000 pesos en su visita al parque y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular el precio X que pagó por cada entrada al parque? ¿Ya? Entonces recordemos que por concepto de entradas, ¿ya? Estaría Tomás más los 4 amigos. ¿Ya? Y por concepto de la atracción sería, vamos a anotar acá por el caso de la atracción que se dio, sería el caso de Tomás, pero más 3 amigos. ¿Por qué? Porque Lucas no ingresó. Y eso lo llevó a gastar en total el monto de 31.000 pesos. Entonces, dice que la entrada al parque tuvo un valor de X. Ya, entonces, en él gastó X y en sus amigos gastó 4X. Ya, entonces ahí gastó 5X en total. Y la atracción costaba 4.000 extras. Así que serían los 4.000 de él, más 3 veces 4.000, que serían 12.000, ¿cierto? Es decir, se gastó en 4 personas, porque la ecuación está acá expresado como 16.000. Está representado como 4.000 por la cantidad de personas que pasaron al parque de atracciones, que no fueron 5. 5 fueron los que compraron las entradas, pero al parque de atracciones recuerden que Lucas no ingresó, así que serían solo 4. 4 por 4.000. Y eso nos da un total de 31.000. Recuerden, repito, 5 los amigos que entraron pagaron la entrada y solo 4 que ingresaron al parque de atracciones. Por eso hay un 4 por 4.000 y no un 5 por 4.000. Revisamos bien las alternativas y corresponde a la opción A. 14. Dice que un bidón tiene ocupada con gasolina la tercera parte de su capacidad. Al agregar 10 litros, se llega a la mitad de la capacidad y nos preguntan cuál es la capacidad máxima del bidón. Vamos a expresar como X la capacidad máxima del bidón. Dice que tiene hasta la tercera parte, es decir, su capacidad dividido por 3. Eso es lo que tiene. Ahora, agregaste 10 litros, le sumaste 10 y dice que llegaste a la mitad de la capacidad, es decir, la capacidad dividido por 2. ¿Sí? Ya, en este caso, lo que voy a hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre 3, 1 y 2, que sería 6. ¿Ya? Para pasar, en vez de tener una ecuación fraccionaria, una ecuación con términos enteros, con coeficientes enteros. Entonces, ese 6 primero se divide por el 3 y luego se multiplica por X. 6 dividido 3 sería 2 por X, 2X. Luego el 6 se divide con el 1, sería 6 por 10, 60. Y del otro lado, el 6 se divide con 2, sería 3 por X, 3X. Voy a reunir las incógnitas al lado derecho. Voy a dejar el 60 al lado izquierdo y llego directo a la respuesta que sería X, que era la capacidad del bidón.
y la capacidad del bidón sería de 60 litros. Marco la opción D. Y por último, dice que Nicolás compró 3 libros pagando en total por ellos 48.000 pesos. El más caro le costó N. Entonces vamos a tener acá el más caro que tuvo un valor de N. El segundo le costó 2/3 del más caro. Entonces el segundo libro le costó 2/3 del más caro, que sería N. Y el tercero le costó la mitad de lo que le costó el segundo. Entonces tenemos que el tercero le costó 1/2 del segundo, que era 2/3 por N. Y dice que en total gastó entre los 3 libros 48.000 pesos. Ya. Y le preguntan cuánto le costó el libro más barato. Bueno, vamos a buscar el valor de cada uno de ellos y después vamos a identificar el más barato, que podría ser el segundo o el tercero, porque ya está identificado que el más caro es N. Bueno, acá antes de comenzar, los dos estos los puedo simplificar. Me va a quedar N sumado con 2/3 de N más 1/3 de N. Voy a escribirlo acá. 2/3 de N sumado con 1/3 de N. Pero cuando ustedes sumen eso, les va a quedar 3/3 de N. Y que en el fondo sería un N. ¿Ya? Así que esto sería simplemente un N. Y eso es igual a 48.000. Es decir, 2 veces N es igual a 48.000. Por lo tanto, N, que es el libro más caro, tiene un valor de 24.000. Ahora, ¿cuál sería el libro más barato? Bueno, el libro más barato es el tercero, porque de hecho cuesta la mitad del segundo. Así que este sería el libro más barato. ¿Ya? Entonces vamos por él. El libro más barato tendríamos que es 1/2 por 2/3 de N. Acá simplificamos, es decir, sería simplemente N tercios. Y eso va a ser 24.000 dividido por 3 y nos da que su valor es de 8.000 pesos, que corresponde a la opción A. Y con esto hemos terminado este video explicativo de ecuación lineal. Muchas gracias. Nos vemos.